Vamos a ver composición de funciones. Composición de funciones tiene esta forma: f compuesta de g compuesta de f, h compuesta de g. Si f de x es x al cuadrado más 2x menos 3, f compuesta de g es, en vez de ser f de x, es f de g de x. Quiere decir que voy a utilizar la función f como base, pero donde ponga x voy a poner la función g de x. Entonces f compuesta de g, utilizo mi función f como base. Donde ponga x voy a tener que poner g de x. X al cuadrado, pues g de x al cuadrado. Raíz de x menos 3 al cuadrado. Más 2x. Donde pone x pongo g de x. Más 2 por g de x. X menos 3. Menos 3. Aquí como no pone x, pues directamente pongo menos 3. F compuesta de g sería x al cuadrado. Donde pone x ponemos g de x. Raíz de x menos 3. Raíz con el cuadrado se me va. Y me queda que f compuesta de g es x menos 3 más 2 por x menos 3 menos 3. Si junto términos, x más 2 por x menos 3 menos 3 menos 3 menos 6. Esto sería f compuesta de g. Ya digo que es muy facilito. Simplemente la f es la base de nuestra función y en vez de f de x va a ser f de g de x. Vamos a ver g compuesta de f. G compuesta de f significa que la base va a ser g, la base de mi función va a ser g, pero donde ponga x tendré que poner f de x. G compuesta de f. La base de mi función es g de x, pero donde ponga x tendré que poner f. Raíz cuadrada de donde pone x tengo que poner f de x. X al cuadrado más 2x menos 3, y ahora ya continúo, menos 3. Simplemente he cambiado la x de g de x, la he cambiado por f de x. Aquí tendría que haber una x, pero como es g compuesta de f, en vez de haber una x, tenemos la función de x. Y esto, si agrupo términos, me quedará x al cuadrado más 2x menos 6. Vamos a ver h compuesta de g. H va a ser nuestra función base y donde ponga x, vemos que ya no hay una x, hay una g de x. Pues donde ponga x tendré que poner g de x. Raíz de x menos 3 lo he cambiado por x más 2. Ya tendríamos g compuesta de f compuesta de g compuesta de f y h compuesta de g. Y ahora vamos a ver las propiedades. Cumple la propiedad asociativa. Eso quiere decir que si yo voy a hacer una composición de otra composición, por ejemplo, h de g compuesta de f, que sería h de g compuesta de f. H compuesta de g compuesta de f. G compuesta de f ya conocemos el valor, que es raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x menos 1. Y esto simplemente nos está diciendo que la h va a ser nuestra función principal y donde ponga x vamos a poner g compuesta de f. Y esto será: h es mi función principal, donde ponga x voy a poner g compuesta de f, que ya la conozco. Pues x lo cambio por g compuesta de f, raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x menos 6, sigo leyendo, más 2. ¿Por qué cumple la propiedad asociativa? Porque puedo hacer h compuesta de g de f o puedo hacer h de g compuesta y luego componerlo con f, justamente lo contrario, que sería h de g y esta función usarla como base y componerlo con f, que la tendríamos aquí. Es un poco larga, esta no la voy a hacer, vamos a tener otros ejemplos más abajo. Y luego la conmutativa no la cumple, en general no la cumple, puede ser que haya en algunos
unas funciones que la cumplan. La conmutativa es simplemente que h de g es distinto que g de h. Fijaros aquí, por ejemplo, f de g es esta función y g de f es esta función, que es otra función. Entonces, la propiedad conmutativa no la cumple. La asociativa ahora lo veremos con un ejemplo más claro, más sencillito, que sí la cumple. De momento, tener claro que f compuesta de g es utilizar la primera función, en este caso la f, como base, y donde ponga x tenemos que poner la función de g de x. Aquí tendríamos que tener una x, pero ya no tenemos una x, tenemos g de x. Utilizo como base la función para f compuesta de g, y donde ponga x, x al cuadrado, cambio la x por g de x, raíz de x menos 3 al cuadrado. Más 2 por x, como pone x, la cambio por g de x, más 2 por raíz de x menos 3 y menos 3. Vamos a hacer un ejercicio completo. Dadas las funciones f de x, g de x y h de x, vamos a hallar todas las composiciones posibles. F compuesta de g. La f la uso como mi base y donde ponga x voy a poner g de x. La f la uso como base y donde ponga x pongo g de x. Pues 2 por x al cuadrado menos 3, cuidado aquí, abrimos paréntesis porque el 2 está multiplicando a x, pues el 2 tiene que multiplicar a g de x, a todo g de x, más, sigo leyendo, 1. Si opero me da 2x al cuadrado menos 6 más 1 menos 5. Esto sería f compuesto de g. Vamos a ver h compuesto de f de x. Aquí se me había olvidado poner la x. Esto es utilizar la h como base y donde ponga x pongo f de x. Es muy facilito. H, esta va a ser la base. Y ahora donde ponga x tengo que poner f de x. Pues x, 2x más 1, sigo leyendo, menos 5 entre 2. Esto es igual a 2x menos 4 entre 2. H compuesta de g de x. H vuelve a ser mi función principal, la base de mi función, y ahora donde ponga x tengo que poner g de x. Aquí pone x, pues pongo g de x. X al cuadrado menos 3 menos 5 partido de 2. Esto es igual a x al cuadrado menos 8 partido de 2. G compuesta de h. G es la base de mi función y donde ponga x tengo que poner h de x. G es la base y donde ponga x, x al cuadrado, la x la tengo que cambiar por h de x. Pues x menos 5 partido de 2, todo ello al cuadrado, porque la x está al cuadrado, por lo tanto todo h de x está al cuadrado, menos 3. Y si desarrollamos sería el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, partido de 2 al cuadrado, 4, menos 3. Y si quiero juntar este término, multiplico arriba y abajo por 4, me queda menos 12, y ahora x al cuadrado menos 10 más 25 menos 12, 13, positivo. Y dejo un solo denominador. Vamos a hacer el apartado E, g compuesta de f de x. G es la base y ahora donde ponga x tengo que poner f de x. G es la base y donde ponga x pongo f de x. Pues 2x más 1 al cuadrado, x al cuadrado, donde ponga x pongo f de x, 2x más 1 al cuadrado. Sigo leyendo, menos 3, como ya no hay más x, pues simplemente pongo el menos 3. Desarrollo el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, menos 3. Y me queda 4x al cuadrado más 4x menos 2. Y ahora g compuesta de f
compuesta de h, de x. Cumple la propiedad asociativa, lo puedo asociar como yo quiera. Por ejemplo, asocio estos dos, f de h, que ya lo tengo. Tengo h de f, vale. Como no lo tengo, voy a asociar g de f, que sí que lo tengo. Asocio g de f y luego voy a asociarlo con el h. G de f lo podéis llamar una función como queráis. Lo podéis llamar, por ejemplo, la función j. Y aquí lo que tendríamos es g de f, que es j, de h, de x. Para no liaros. Entonces sería uso j como base, que es esta, esto es lo que vale j, que es g de f. Uso j como base, pero donde ponga x tengo que poner h de x. Podríamos haberlo agrupado, a mí me gusta agruparlo de derecha a izquierda. Me gusta agrupar primero f de h, pero como no lo teníamos, porque no tenemos f compuesta de h, bueno, pues aprovecho y utilizo g de f. Pero yo hubiera cogido f de h si partimos desde cero. Pero ya os digo que como teníamos g de f, pues bueno, utilizamos g de f. G de f, para no liaros, lo podéis llamar como si fuese otra función, j de x, por ejemplo. Pues j, que es g de f, j de h, j compuesta por h. Pues donde ponga x en mi función j, tengo que poner h de x. Esta es mi función j, 4 por, pone x, pues pongo h de x. X menos 5 partido de 2 al cuadrado, porque aquí lo tenemos al cuadrado, más 4 por x. X menos 5 partido de 2, menos 2. Y esta sería mi función g compuesta de f compuesta de h. Y me da igual hacer la función de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Cumple la propiedad asociativa. Si desarrollamos esta función, me queda 4 por el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo partido de 4. El 4 con el 4 se me va. Más 4 partido de 2, que es 2, por... No hacía falta poner paréntesis porque tenemos una fracción, pero si ponéis paréntesis mejor, para saber que el 4 está multiplicando a toda la fracción, a todo h de x. 4 entre 2 a 2 por x, 2x menos 10, menos 2. Y esto me da x al cuadrado menos 10x más 2x menos 8x y 25 menos 10, 15 menos 2, 13. Me daría esta función. Y si queréis, podéis comprobar que la propiedad asociativa se cumple. Si hacéis primero f de h y luego a esa función hacéis g de esa función, g compuesta de esa función, os dará exactamente lo mismo. Nosotros lo que hemos hecho es g compuesta de f, que ya lo teníamos, que lo hemos llamado j, y luego g compuesta de f compuesta de h, que es j compuesta de h. Y es muy sencillito, simplemente utilizamos de base la primera función y donde ponga x ponemos la segunda función.